Regresamos a Bajo la Lupa. Tenemos en línea telefónica a Nikmer Evans, miembro nacional de Marea Socialista. La semana pasada el CNE dictaminó que le suspendió su candidatura al circuito 3 de Caracas alegando paridad de género, no solo a él, sino también a Gonzalo Gómez. Coméntanos lo que te señaló el Consejo Nacional Electoral. Nikmer, bienvenido a Bajo la Lupa nuevamente. Sí, buenos días. No solamente a Gonzalo y a mí, lo más irónico es que con base en la paridad de género a candidatos de Marea Socialista se le excluyen mujeres en diversos circuitos, tanto que aspiraban a ser, que estaban siendo postuladas a nivel de cargos principales y suplentes en todo el país. De hecho, la semana pasada se hizo una rueda de prensa en donde algunas de estas mujeres hacen la denuncia pública en relación al hecho de que con la excusa de la paridad de género se eliminan candidaturas. De hecho, se eliminaron 283 candidaturas a nivel nacional de diversas tarjetas. Y yo creo que la denuncia, aún a pesar, por supuesto, de nuestra preocupación en el caso del circuito número 3 o en el caso del circuito número 1 en Caracas, o de los candidatos de Marea Socialista, el problema es un problema general. Es un problema de que el CNE se alinea con los intereses de una polarización ficticia, falsa, para poder satisfacer las demandas y la necesidad por parte del PSUV y de la MUD de que la confrontación del 6 de diciembre sea entre dos factores y que todo aquello que esté por fuera de esta polarización se convierta en lo que Ramos Alup hace ya más de 3 meses dijo, que es que todo lo que fuese por fuera de ella se convertiría en polvo cósmico y arena de playa. Entonces, bueno, en este sentido es verdaderamente increíble, absurdo, especialmente en el caso de Marea Socialista, porque en el caso de nosotros ni siquiera vamos con tarjeta propia. Nosotros tuvimos que ajustarnos a lo que nos solicitaban algunas tarjetas que nos facilitaron la posibilidad de participar. Poder laboral, Nikmer. Entre otros, poder laboral, pero también está PSL, que es Partido Socialismo y Libertad, también está Juan Bimba, que a nuestros candidatos los eliminaron en prácticamente todos, los estaban siendo postulados por Juan Bimba. También están algunos otros partidos locales o regionales en donde no nos vimos tan afectados, afortunadamente, pero fueron varias las tarjetas, incluso también Motivene. Creo que teníamos alguna adhesión de Motivene en algunas de los estados y también fue afectado, ¿no? Pues recordemos que como nosotros se nos niega el derecho a tener un nombre como Marea Socialista y se argumenta que no se puede aceptar este nombre porque es una frase, esa es la argumentación. Nosotros fuimos y apelamos ante el Tribunal Supremo de Justicia. En este momento estamos esperando la fijación de la audiencia por parte de la sala electoral, pero los tiempos los manejan los poderes como les da la gana y esto nos neutraliza en función del derecho que nos asiste de poder participar con tarjeta propia en estas elecciones. Sin embargo, no nos amilanamos y nos fuimos a buscar otras tarjetas en cada uno de los estados que pudiesen tener la posibilidad de presentar candidatos. Igual nos sacan la mayoría de los candidatos, vamos como con 20, después de haber tenido 67 y después de tener la capacidad de presentar candidatos en el 98% del país. No nos amilanamos, porque es que sabemos que la lucha es una lucha a mediano o largo plazo. Nosotros, nuestra aspiración no es una aspiración solamente electoral y mucho menos en esta carrera al 6 de diciembre. Los números están hablando muy claro. La gente está buscando otra alternativa y por más que trate de imponer la polarización del PSUV y de la MUD, una realidad ficticia, el país se sigue moviendo en función del rechazo a las cúpulas, al mal gobierno del presidente Maduro y a la imposibilidad que tiene la oposición de poder formular alguna propuesta seria del país que pueda ser escuchada. Nikmer Evans, politólogo, tú has señalado en varias entrevistas, hemos repasado varias informaciones, el Diario Venezolano y otros portales, y que has responsabilizado al Consejo Nacional Electoral y también a Henry Ramos Alup. Él hubiese competido contigo en el circuito número 3, ¿es así? Hoy Ramos Alup se convierte en el candidato del PSUV en el circuito número 3 de Caracas. Te explico por qué. Este circuito tradicionalmente es ganado por la oposición venezolana, por su composición de clase, por sus características geográficas. Ahora bien, el hecho de que el Partido Socialista Unido de Venezuela no haya puesto a ninguno de sus gallos, como los denomina,
a confrontar a Ramos Alup en este circuito, por supuesto que le pone mucho más fácil la competencia a Ramos Alup. Y si además de eso nosotros como Marea Socialista decidimos poner un nombre que de alguna u otra manera podía incidir de manera, creo que determinante, en la alteración del resultado de este circuito número 3 y el CNE elimina esta aspiración, pues está muy claro que lo que nosotros hemos llamado el Pacto del Polvo Cósmico y Arena de Playa, encabezado por Ramos Alup y por el Partido Socialista Unido de Venezuela, pues está operando claramente en satisfacer esa repartición de cuotas. Este circuito número 3 está prácticamente dado, ya deberían darle la banda de diputado a Ramos Alup, pero no porque él tenga arrastre en este circuito, porque aquí más de uno que forma parte o que se siente de oposición no quiere votar por Ramos Alup. Ramos Alup representa lo más anquilosado, lo más antiguo y lamentablemente lo más negativo de la Cuarta República. Sin embargo, si no se le da opción a la gente entonces extrema la votación. Y el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es un buen muchacho, pues lamentablemente no tiene ninguna figuración pública ni nacional. Este es un circuito que... Daniel Aponte, se llama Daniel Aponte. Se llama Daniel Aponte, correcto. Es un muchacho que viene de trabajar dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, en la juventud del partido, pero evidentemente no tiene ninguna figuración y solamente depende de una estructura del partido que tiene alguna movilización dentro del circuito, pero que en la última elección no pasó del 30%. Aquí la oposición ganó 60-30 la última elección. Una candidatura como la mía en el circuito 3 representaba claramente no solamente la posibilidad de que los votos revolucionarios pudiesen tener una opción realmente ganadora, sino que además también votos de la oposición que no veían en Ramos Alup la posibilidad de generar ningún tipo de cambio ni ningún tipo de acción trascendente, pudiesen tener una opción que no los llevara a votar al PSUV, sino por el contrario a una alternativa. De ahí el gran temor que existe o que existía pues por allí, porque ya lamentablemente ha sido eliminada la posibilidad de mi candidatura acá, y que generó como consecuencia de ello la posibilidad de que se mantuviera, es el hecho concreto de que se arrastraba una cantidad de votos importantes por una voluntad de cambio y de superación de este nuevo pacto de punto fijo, ¿no? Ahora, tú señalas este nuevo pacto de punto fijo y yo quisiera, porque me sorprendí muchísimo cuando leí tus entrevistas, ¿no? Sobre esta aseveración que hace de este pacto entre el Partido Socialista Unido de Venezuela y Henry Ramos Alup, pero también está el CNE de por medio. Entonces, Henry, que de acuerdo a lo señalado por ti, es un hombre muy rechazado y tú capitalizarías votos también de oposición, como lo has destacado. ¿Qué peso tiene entonces Henry Ramos en el CNL y en el Partido Socialista Unido de Venezuela para que te hubiesen podido sacar y no postularte y no competir con él? Muy sencillo. Lo primero que hay que aclarar es que, como lo dije al principio, y vamos a volver a hacer el énfasis, en este momento existe un pacto que es coyuntural, es un pacto estrictamente electoral, es un pacto de duelo de caballeros, aunque sin caballeros. Es el asunto de que tanto el PSUV como la MUD han decidido batallar exterminando, excluyendo cualquier tipo de alternativa disidente alrededor de cualquiera de las dos opciones. Y esto conduce al hecho de la eliminación de 283 candidaturas por fuera de la MUD y del PSUV, sin afectar al PSUV y a la MUD. Esta es la evidencia absolutamente clara y contundente de que existe un acuerdo electoral que se traduce a través del CNE. ¿Y cómo se traduce a través del CNE? Recordemos que la composición de la Junta Directiva del CNE, yo creo que esto es importante recordarlo, es 4-1. Son 4 miembros que son pro-gubernamentales y uno que es pro-oposición. Luis Emilio Rondón es un miembro de la Junta Directiva del CNE que fue puesto por la oposición venezolana. Y por cierto, es la dirección del PSUV, es el rectorado del PSUV que lleva a la dirección de partidos políticos, que es la que nos rechaza en primera instancia Marea Socialista, la posibilidad de la presentación del nombre de Marea Socialista. Pero vamos, nosotros no estamos echándole la culpa a la oposición de todo lo que le está pasando a Marea Socialista. No, es el gobierno del presidente Maduro, es el Partido Socialista Unido de Venezuela y es
una parte de la oposición, la que está accionando en favor de tratar de eliminar cualquier tipo de disidencia, en donde por supuesto Marea Socialista es un factor determinante porque se convierte en el factor que empieza a reflejarse en las encuestas como el elemento que puede trascender a ser una alternativa. Entonces, manejando los números a nivel nacional, por supuesto que tienen que buscar cómo eliminar cualquier tipo de proceso emergente que se genere por fuera de la polarización, y eso es lo que están haciendo estos dos factores. Con el peso y la proporcionalidad que se tienen, por supuesto que hay mayor incidencia por parte del PSUV y por parte del gobierno, pero también la oposición, la cúpula de la oposición juega inevitablemente a proteger a los suyos, y en el caso del circuito 3 es evidente. Necesitan cubrir a quien es parte de un pacto de hace muchísimo tiempo. Ramos Alup tiene vinculaciones orgánicas y familiares con el gobierno, con recursos del Estado, pero además Ramos Alup es el representante hoy de la Mesa de la Unidad Democrática ante el Poder Electoral, y es parte del comando de campaña de la Mesa de la Unidad Democrática. Entonces no es difícil, y por el contrario creo que son evidencias bastante contundentes el hecho que hay una estrategia para proteger a candidatos como Ramos Alup, porque además es el que garantiza, es el actor que garantiza la negociación con los sectores del gobierno en función de lo que es esta tregua, entre comillas, social hasta el 6 de diciembre, que después, por supuesto, pasará a una instancia superior, dependiendo del resultado del 6 de diciembre, y se verá si realmente se transforma en lo que podríamos llamar un segundo pacto de punto fijo, que sería un acto de conciliación entre los dos factores, ¿no? Con tu conocimiento y la experiencia política que tienes, ¿tú crees realmente que el gobierno nacional pierde la Asamblea Nacional? Mira, hoy a esta hora, al haber cometido el gobierno la torpeza de excluir a cualquier forma o expresión que generara una alternativa para que aquellos que son chavistas pero no maduristas pudiesen tener un reflejo, la opción electoral para este 6 de diciembre, al eliminar esa opción, al eliminar a Marea Socialista, que es la expresión de eso, por supuesto que están haciendo que la gente polarice, no tenga válvula de escape y polarice su posición, y por lo tanto el rechazo se magnifica. Hoy a esta hora los números son irrebatibles, por más que inventen por lo menos 2 o 3 casos, tendrían que inventar como unos 20 de aquí al 6 de diciembre para poder revertir lo que pareciera un hecho, que es que el presidente Nicolás Maduro ha tirado por un barranco a el proceso revolucionario y lamentablemente arrastra el chavismo en ello, y por lo tanto pone en altísimo riesgo la posibilidad de poder siquiera cerrar la brecha en el resultado electoral del 6 de diciembre. Lo que Marea Socialista representaba como opción para que no se perdiera ante la elección para el proceso revolucionario, no para el madurismo, ni para el PSUV, sino para el proceso revolucionario, hoy evidentemente ya tenemos una repercusión muy pequeña porque vamos en muy pocos circuitos como consecuencia de esta exclusión política, y por supuesto no hay posibilidades reales hasta ahora de que haya una recuperación certera por parte del gobierno de Maduro para las elecciones del 6 de diciembre. Y con estas candidaturas que llevan Marea Socialista, ¿crees que alguna tenga posibilidad en medio de esta polarización? O de este intento de polarización que como dices tú, que quieren y pretenden la MUD y el PSV. Sí, yo creo que hay amplísimas posibilidades, a pesar de las dificultades de que en estados como el estado Falcón, en donde nos dejaron 3 candidatos, 3 circuitos y la lista, podamos salir con un liderazgo natural como lo es el de Ibrahim Esté en el estado Falcón por parte de Marea Socialista. En el estado Apure tenemos amplias posibilidades todavía con Ronald Torres. En el estado Bolívar tenemos afortunadamente un trabuco de gente que está desde las bases de los sectores populares y obreros haciendo la presentación de unas opciones que afortunadamente no fueron afectadas hasta ahora, y que tendrán amplísima opción de obtener victorias en por lo menos 2 de los circuitos en el estado Bolívar. Y en el caso de Caracas tenemos a Zuleika Matamoros, dirigente gremial del área de educación,
que además es miembro del equipo nacional de Marea Socialista, que es la única que nos dejaron en Caracas. Y bueno, batallaremos y haremos que esa candidatura sea simbólica a nivel de lo que es la ciudad de Caracas para poder presentar saldos positivos en ese circuito número 2. Me quedan 2 minutos, Nimer, y no quiero dejar pasar porque repasé tus Twitter, ¿no? Porque tú sabes que nosotros nos preparamos para las entrevistas y quiero tocar un punto de la OLP. Tú ahí dices, hablas de estado de excepción, habla de, bueno, el defalco debería ser de la nación contra la fuga de capitales, bueno, todo lo que está pasando prácticamente parte de lo del país, que tú lo tomas como tema de análisis. Pero tú dices que los números ilusionan a algunos. Y nos joroba, pongo joroba el sinónimo, a todos. Es necesario un golpe de timón. El gobierno, uno de las cosas fuertes que tiene, aparte del tema económico, la inseguridad. ¿Es un golpe de timón las OLP? No, evidentemente no. El golpe, yo quisiera recordarle a quienes nos escuchan, cuando utilizo la categoría golpe de timón, ¿qué significa golpe de timón? Golpe de timón fue el discurso dado por el presidente Chávez el 20 de octubre del año 2012. El discurso más autocrítico de su gestión, en donde señala la necesidad de abrir a los medios de comunicación del Estado las necesidades y las demandas de los sectores populares, en donde exige la corrección de la aplicación del modelo del socialismo, ya que hasta ahora, evalúa él en ese discurso, no ha existido socialismo en el país y que no se puede utilizar el socialismo para cualquier cosa, ni para llamar a cualquier cosa socialismo. Además también hace el señalamiento sobre el desarrollo del poder popular, el poder comunal, y fundamentalmente centra la atención en el hecho de la necesidad de que el gobierno debe aceptar las críticas y ser autocrítico, porque es la única manera de avanzar y que no se puede excluir ni cercenar la crítica. En este sentido, ese es un discurso prácticamente proscrito por parte del gobierno del presidente Maduro, no se menciona, no se difunde, no hay ningún tipo de referencia, y es el último discurso en vida del presidente Chávez en gabinete de ministros, que fue prácticamente como una línea de gobierno para lo que iba a ser después la sucesión del presidente Nicolás Maduro. Entonces ahí es en donde yo ubico la discusión de lo que es un necesario golpe de timón, que no es más que una corrección del camino, que es una rectificación, y ahora más que nunca, si incluso el mismo presidente Chávez en su última etapa de gobierno estaba consciente que era necesario rectificar. Imagínense hoy a un presidente Maduro con todos los problemas que existen en la sociedad, con el desabastecimiento, con la inflación, con la depauperación de nuestro salario, con el problema de la inseguridad, pues es evidente la necesidad de una profunda rectificación en la conducción del gobierno. En relación con lo del EP, para cerrar, y el estado de excepción, pongo en el Twitter que sería muy bueno, tomando en cuenta el estado de excepción en la frontera, que si hacemos un estado de excepción para poner orden en la frontera, sería buenísimo hacer un estado de excepción para evitar la corrupción que existe en el país, si realmente se pudiese dar un estado de excepción económico en el país.